Bienvenidos al margen de lo posible. Soy Brisel Guerra y hoy la lógica se queda fuera. Es para mí un gusto enorme poder estar ahora con Carito Artiga. Ahora vamos a platicar de una experiencia que tuve la oportunidad de ver, pues no tan de cerca como usted, Carito, pero pues tuve la oportunidad ahí de estar acompañándolos en algunas ocasiones. Y pues es un testimonio que espero que llegue al corazón de muchas personas, ¿verdad? Y que también pues les guste la narrativa. Así que bienvenida, Carito. Gracias, Bris. Aquí estamos para contar un poco. Cuéntenos cómo inició todo, ¿verdad? Ese testimonio de quién es y cómo inició todo. Bueno, mi nombre es Carolina y les voy a contar un poco acerca de lo que vivimos con mi mami, ¿verdad? Creo que todo empezó quizás ya por el mes de noviembre, que nosotros, mi mami vive ella solita, ¿verdad? En su casa. Mi hermano, pues los terrenos están a la par, pero cada quien vive en su casita, ¿verdad? Y nosotros, mi mami es una persona que todo el tiempo ha sido como muy activa. Ella, o sea, no se sienta, ella hace, o sea, sus cosas. Y empezamos a ver que cuando llegábamos, mi mami, empezamos a notar que algo estaba mal, ¿verdad? Porque la hallábamos a veces acostada, casi no platicaba. Y y mi hermano me dijo, mira, fíjate que mi mami está enferma, algo tiene, ¿verdad? Y yo, pero ¿qué es lo que le has visto? Pues fíjate de que pues, no se levanta, pasa mucho tiempo acostada. Entonces, preguntándole a ella, yo le dije, mami, ¿pero qué es lo que usted tiene? Y decía que no podía dormir. Pero para mí no poder dormir es, digamos, a veces a la 1, a las 2 de la mañana uno se queda dormido, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, en el caso de ella no era así, pues, pero ella nunca decía que no dormía nada. Entonces la llevé a la unidad de salud. Me recuerdo que le dijeron que tenía la presión alta. Me empezaron a dar medicamentos por presión alta, pero, o sea, la condición seguía igual, ¿verdad? Y como cada quien en su diario vivir, todas estábamos trabajando. Casi no la visitábamos, y si la visitábamos era por poquito tiempo, ¿verdad? El fin de semana, una tarde. Ajá, una tarde. Entonces un día fuimos con mi hija, la fuimos a recoger a un lugar porque habían tenido un evento. Y pasamos a la casa, ¿verdad? Pero mi mami estaba bien rara, ella, o sea, casi no hablaba, no comía, no quería ni comer. Nosotros, algo pasa aquí. Pues empezamos a ver que, o sea, nada le hacía efecto a la medicina ni nada, ¿verdad? Entonces mi hermano, en todo eso, como fue su salud, se fue deteriorando, hasta que le dije a mi hermano, mira, nos vamos a llevar a mi mami, porque ella sola no puede estar. O sea, hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, como en ese momento mi hermana había salido de vacaciones, Loli estaba de vacaciones y Marlene pues no estaba. Entonces la dejamos con ella, ¿verdad? Y en la noche la íbamos a ver, pero en el día pasaba con mi hermana. Y ella nos contaba que mami no podía, no quería comer, le tenía que dar comida en la boca. Entonces, Marielita nos buscó una doctora para que la viera, era una geriatra. La llevamos a San Salvador y cuando la llevamos a pasar consulta, la doctora en ese momento fue como, ella ya empezaba como a desconocernos, no nos conocía. Entonces, me acuerdo que la doctora me dijo, vaya, mira, me dijo, después que la revisó y le puso un montón de aparatos y todo, ¿verdad?
ella es especialista en eso, en ver a personas de la tercera edad. Entonces me dijo, mira, me dijo, tu mamá me dijo, se está infartando el cerebro. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Fue como, hay que ver qué se le da ahorita, porque si no, o sea, le podía dar algo pues a ella. El corazón estaba demasiado acelerado, pero sí era porque ella no dormía. Y entonces vino la doctora y me le dejó medicamentos y en el momento se los puso. Y vimos una leve mejoría, ¿verdad? Pero como el problema que había de atacar era ese, que ella no podía dormir. Entonces nos dejó medicamento para que ella pudiera dormir. Pero bueno, era bien difícil porque la medicina se la dábamos. Mami pasaba dormida todo el día. La levantábamos y casi que dormida le dábamos comida y no quería tragar. O sea, era bien difícil, teníamos que bañarla. Entonces, pues la llevamos otra vez, como a la semana nos dejó otra vez la cita, ¿verdad? Y le cambió los medicamentos y la medicina que era para dormir le dábamos la pastilla entera y después nos dijo la mitad, ¿verdad? Pero aún así el medicamento era, después de no dormir, ella pasaba dormida todo el día. Entonces, me recuerdo que siempre la llevábamos a Armenia en silla de ruedas porque ella no caminaba. Y me recuerdo que la llegaron a ver unos primos y hay una de ellas que es enfermera. Entonces ella había venido acá a El Salvador y nos dijo, la vio, ¿verdad? Y mi mami solo medio abrió los ojitos y se volvió a quedar, o sea, pasaba prácticamente dormida ella. Entonces me dijo ella, vaya, mira, me dijo, en ese momento tomamos la decisión, ¿verdad? Yo dejé de trabajar y le dije, yo me la llevo para la casa para ver qué se puede hacer más por ella, ¿verdad? Porque también mi hermana, ella la tuvo prácticamente como un mes. Entonces ella entraba a trabajar y yo me la llevé para mi casa. Me recuerdo que cuando la llevamos mi mami iba desmayada. Sí. Me recuerdo que mi esposo la levantó y la subió a la casa chineada, ¿verdad? En brazos. Y y esa señora me recuerdo que me dijo, mira, hija, te vas a tener que sacrificar, me dijo, porque tu mamá me dijo, si siguen dándole esa pastilla, se va a morir. Entonces, o dejan de darle la medicina, me dijo, la que la hacía dormir. Sí, porque, o sea, la mantenía prácticamente, o sea, sedada y no comía. No comía, no quería abrir la boca, o sea, era... ¿Y qué otros medicamentos le dieron? Porque el diagnóstico fue que se estaba infartando del cerebro. Pero, ¿qué otra solución le dieron a eso? O sea, le dieron medicamento para dormir, pero... Ajá. Supuestamente eso le iba a relajar, ¿verdad? Lo que ella tenía. Pero también me dieron medicina, como ella no se levantaba mucho, había que darle medicina para... esa medicina prácticamente es de uso hospitalario, se la ponen para las personas que pasan mucho tiempo acostadas, entonces le ponen, eran unas inyecciones que se le ponían en el ombligo. Me recuerdo, era heparina, me recuerdo que fue la que nos dejaron. Entonces, pero aparte de eso, le dieron para el corazón, le dieron para la presión, era un montón de medicamentos que se le tenían que dar y nos costaba porque no abría la boca a ella. Se la dábamos, me recuerdo que le comprábamos yogur y en el yogur se lo dábamos como que era bebé para que ella se la pudiera tragar y no viera que había medicina ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero esa medicina que era para dormir, esa era la que había que suspender. Entonces me dijo ella, mira, me dijo, quitarle esa medicina, me dijo, no vas a dormir, me dijo, pero quitársela, porque si no, me dijo ella, o sea, se te va a morir de todas formas, porque no come, no, o sea, pasa sin dormida prácticamente. Entonces ese día se la quitamos, pero una prima me dijo, mira, me dijo, ¿por qué no la llevas donde un neurólogo? Era agotar todo, ¿verdad? Entonces la llevamos acá a un hospital de Lourdes y sí, el neurólogo, o sea, de verdad, él la empezó a evaluar
le preguntó cuántos hijos tenía. Habían cosas que ella recordaba, pero habían cosas que no, porque empezó a desconocer, no sabía quiénes éramos. Al único que medio reconocía era mi hermano, a Leito, que, o sea, a ella que lo había criado, lo ¿verdad? había cuidado, Que le cuidó mucho y a tiempo. mi hijo. Eran los únicos que ella no desconocía. Y eran como, a veces sí, pero la mayoría de tiempo, o sea, era como, nos veía raro. O sea, era tan feo percibir eso, ¿verdad? No, ella nos veía y nos veía, pero nos veía mal. Entonces, a veces me recuerdo que yo le decía a mi hija, o sea, era ¿Mal bien con difícil. miedo o mal con enojo o mal cómo? Ella nos veía, no sé, era una mirada tan rara que nos veía como, o sea, como que era odio, no sé, pero nosotros percibíamos eso. Sí. Y veíamos en la mirada de ella que no era ella, pues. Sí. Entonces, mi hija era como, le tenía un poco de miedo, porque cuando nosotros llegábamos, cuando mi hermana la tenía y nosotros llegábamos allá, o sea, no nos conocía. Mi mami no nos conocía. Y me recuerdo que mi hija dejó de ir a verla porque me dijo que ella veía en ella algo malo, ¿verdad? Que, o sea, no es mi mami, yo no la quiero ir a ver. Entonces, me recuerdo que para diciembre, que hicieron un viaje para el Pital. El Pital, se recuerda. Ay, fue todo bien bonito, ¿verdad? Planeamos ir al Pital y todos íbamos para allá, pero de repente mi mami recae y alguien tenía que quedarse y en ese momento decidimos, ¿verdad? Yo no voy y me quedo con mi mami. Pero ese día fue como mi mami se paseaba enfrente de nosotros y nos veía como unos desconocidos a mí y a mi esposa. Y decía, ustedes le quieren robar a mi hija, decía. ¿Y para dónde va con esa llave? O sea, nos tenía ella, pero bien vigilado. Entonces yo me recuerdo que yo la veía y ella no nos conocía. Entonces me recuerdo que le dije yo a él, mira, le llevemos la Armenia, le dije a ver cómo ella pasa, ¿verdad? A su casa, donde... A su casa. Y me recuerdo que ese día que llegamos, yo dije, voy a dormir con ella para ver qué pasa, ¿verdad? Porque ella dormía en su cuarto. Y me recuerdo que yo me la llevé y yo me quedé a dormir con ella. Ese día mami no durmió. O sea, era así. Ya no se tomaba el medicamento. Eso fue antes del medicamento. Ella no dormía, pero no dormía nada. Y me recuerdo que todo el día pasó ella así como deambulaba de un lado a otro, se agarraba la cabeza y decía que quiénes éramos, que mucho fregábamos y que, o sea, decía malas palabras, cosa que ella no tenía esa costumbre, ¿verdad? Entonces yo la grababa porque para entonces yo la había llevado donde la doctora y la doctora me dijo, grabala y me enseñas los videos. Quiero ver qué es lo que pasa. Y cabal, ¿verdad? Yo la grababa porque ella, cuando la llevábamos donde la doctora, que fueron como 3 veces que la llevamos, ella hablaba con la doctora. ¿Y su comportamiento era errático siempre o era normal? No era normal. Porque ella me recuerdo que era como donde quiera que llegaba, yo ya me quiero ir. Yo ya me quiero ir. Y cuando la llevábamos para allá decía, ¿y para dónde me llevan? O sea, ustedes me van a ir a dejar a otro lado. Y me recuerdo que un día que íbamos con Yajaira para donde esta doctora, se nos quedó viendo, pero bien asustada, ¿verdad? ¿Y quiénes son ustedes? Nos dijo, ¿y para dónde me llevan? Mami, la llevamos para a donde la doctora a pasar consulta. Yo me voy a aventar, nos dijo. Mire, era, o sea, bien difícil, ¿verdad? Porque se veía la desesperación de ella porque no nos conocía. Pues ese día me recuerdo que en la casa ella no durmió ni nada y yo le llevé a la doctora el video, ¿verdad? Porque ella hablaba como incoherencia, no sé, no dormía. Yo me acuerdo que la dejé al lado de la pared de la cama
y ella se bajaba por el otro lado, ¿verdad? Pero no dormía nada. Entonces, no dormía ella ni dormía nadie que estuviera a su alrededor porque teníamos miedo que ella se saliera o que hiciera algo más, por ¿verdad? cuidarla. Entonces, ese día me recuerdo que pasamos en vela sentados enfrente de ella y ella nos veía con una cara de, no sé, daba miedo verla a ella realmente. Entonces, me recuerdo que le llevé a la doctora los videos y la doctora en ese momento que la vio, ¿verdad? Vio el video y la vio a ella, muy diferente a como ella llegaba a la clínica, de cómo ella se comportaba en la casa que era de ella, ¿verdad? Entonces me dijo la doctora, vaya, mira, me dijo, y ahí me dijo con quién vive ella. Pues vive con mi hermano, Leo, pero mi hermano tiene su casita aparte y ella duerme aparte. Aparte de eso, habían pasado poco tiempo que se había muerto mi papi. Se murieron todos los hermanos de ella. Sí, y ella pasó por momentos bien duros. Bien difícil, y como ella pasaba solita, yo la veía a ella como deprimida por eso, ¿verdad? Pero no sé si fue a raíz de eso, pero ella decía que veía a mi papi. Decía, es que él viene. Él me abraza, él platica. Y yo, mami, o sea, no es mi papi ya no está aquí, no es él. Entonces, pero ella seguía diciendo de que ella platicaba con él, ¿verdad? Entonces la doctora cuando la vio me dijo, ¿vos crees? Me dijo en las cosas malas, ¿vos crees en el mal? Pues mire, le dije yo, o sea, no creo ni dejo de creer, pero ¿quieres que te diga algo? Eso no es nada bueno. Y escuchar algo así de un doctor, médico. ¿verdad? Sí. Yo me quedé así como, no la volvás a llevarme. No la volvás a llevar, me dijo, hasta que lleguen a orar por ella. Me dijo, busca dónde, me dijo. Entonces en ese momento fue que nosotros le dijimos a Almita, ¿verdad? De la iglesia que estaba enfrente de donde ella y le comentamos todo el problema que teníamos. Y fue cuando ella nos dijo que ellos estaban dispuestos a orar. Me recuerdo que los hermanos hicieron ayuno para poder estar con ella, ¿verdad? Porque nosotros les contamos de que vivimos cosas bien difíciles de creer. O sea, sí, yo creo que la verdad es que es una historia, este es un testimonio muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes y abonando un poco. Recuerdo que en ese diciembre que fuimos, fue para pasar un 24 o un 25 en el Pital. Cuando regresamos, fuimos a ver la casa de Loli, que ustedes estaban con ella. Y efectivamente estaba acostada pero sin dormir, no dormía, pero tampoco hablaba. Entonces solo era como una mirada súper, o sea, bien fija. Y de repente veía la nada y decía, ahí están. Es que ahí están. Y me dicen que no hable. Y sí, se sentía el ambiente muy pesado. Recuerdo que la levantamos, la llevamos a la habitación de Loli para que descansara, tal vez en un ambiente más oscurito, dormía. Y recuerdo que estaba a punto de acostarse cuando se levantó y dijo, no, es que no me dejan, ya ven. Y señalaba a la nada y lo poco que hablaba, porque no es que hablara mucho. Y se salió de la habitación y decía, es que no, es que ahí están. Y luego se quedaba en silencio completo, o sea, solo decían, no me dejan hablar, me dicen que no diga nada y se quedaba callada. Y eso era cuando llegaba José Antonio, porque con nosotros ella no, eso lo único que decía, que no quería estar ahí. No quiero estar aquí, me quiero ir, pero era donde sea que ella llegara que se quería ir, porque sí, ella decía que veía cosas. Entonces fue bien difícil porque la doctora cuando vio los videos, porque yo se los tomé en el día y le tomé uno en la noche, y me dijo, ahí no es nada bueno. Entonces me recuerdo que la llevamos a orar, ¿verdad? La llevamos a la iglesia, oraron por ella. Fueron como 3 veces que la llevamos, pero en los momentos que llegábamos a la casa, me recuerdo que hubo un día que estábamos, ustedes pasaron el 24, ¿verdad? Sí.
Entonces nosotros nos fuimos para Armenia para ver qué era lo que pasaba, ¿verdad? Y me recuerdo que había una silla de ruedas, pero esa silla de ruedas era de una silla de ruedas que son bien rústicas, ¿verdad? Que las hacen con sillas de plástico y todo. Que un simple vientecito no la podía mover la silla. Entonces me recuerdo que yo vi la silla que se movió en el patio. Entonces yo le dije a mi esposo, mira, le dije, la silla se está moviendo. No, me dijo él, ¿cómo vas a creer? El viento la movió. Entonces yo me pasé, ¿verdad? Donde estaba la silla y la empujé y vi que no era fácil de moverla así con el viento. Mira, le dije, vámonos ahorita, vámonos de aquí. Entonces fue cuando nos fuimos para allá y mi mami había estado bien en la casa y cuando la llevábamos ahí era como, volvía a lo mismo, era como un retroceso. Entonces nos fuimos para la casa y desde entonces solo la llevamos a la iglesia y nos regresábamos para Lourdes, para acá, ¿verdad? Y así. Ya no la llevamos a la casa hasta que los hermanos nos dijeron de que iban a llegar a la casa, iban a hacer oración y hicieron un culto ellos ahí en la casa. Y después de eso me recuerdo de que ellos dijeron también que no, se sentía que no era nada bueno lo que había ahí. Entonces me recuerdo que había una champa porque eran dos solares, ¿verdad? Y nos dijeron de que deshiciéramos esa champa. La deshicimos, o sea, botamos todo lo que había ahí y ya empezamos a llevar a mi mami, pero ya no era que se iba a quedar a dormir ahí, ¿verdad? Pero de la primera vez que llevamos a mi mami a la iglesia, que no hablaba, que no se levantaba, que en silla de ruedas, con los ojitos cerrados, se fue viendo el cambio. O sea, y eso de haber llegado a esa iglesia, o sea, yo lo recuerdo a ellos con mucho cariño, a los hermanos de esa iglesia, porque sin conocerla a ella, pues, ellos oraron y lo hacían de una manera que de verdad lo hacían con el corazón. Y recuerdo con mami fuimos orando, porque ya la tercera vez que la llevamos, mi mami ya caminaba otra vez. Ya caminaba y ellos se alegraron. Me recuerdo que hicimos un culto de acción de gracias de ver de que mi mami estaba bien, ¿verdad? Pero antes de eso la habíamos llevado a otra iglesia y esa iglesia era me recuerdo que eran proféticos, pero era una amiga de una sobrina de ella. Me recuerdo que la llevamos y la señora nos dio un aceite, nos dio eran unas flores, eran rosas y nardos, creo yo, me recuerdo. Y nos dijo ella, de ese le van a hacer 7 baños. Y cuando la bañábamos, mi mami era como, o sea, ¿qué me están echando, verdad? Pero era algo, o sea, no se dejaba. Solo sentía el olor de las flores y ella no quería que la bañáramos, la metíamos a la fuerza y cuando le íbamos a echar el aceite, como que le íbamos a echar otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué me van a echar? No quiero que me echen eso. Pero nosotros, o sea, realmente siento que con una gran fe nosotros hicimos todo lo que nos dijeron. Y bueno, después que la llevamos a donde el médico ya estaba un poco mejor, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que le poníamos música de sus tiempos. Mi mami empezaba a cantar y siento que su memoria como que iba regresando, ¿verdad? No nos conocía a todas, pero la música no se le olvidaba. Y era como se ponía ella a cantar su música y llegaban todas mis hermanas, nos sentábamos alrededor de ella, cantábamos con ella. Pero me recuerdo que ese doctor me dijo, vaya, mira, me dijo, le hizo un montón de preguntas, se acordaba de los hijos que tenía, pero no de los nombres. Entonces me dijo el doctor, mira, me dijo, tu mamá tiene demencia, y te digo porque los síntomas y todo lo que vos me decís y lo que vio de ella, ¿verdad? Todas las preguntas que le hizo, por la edad, ¿verdad? Me dijo, sí, me dijo, son síntomas de demencia. Empezó a dejarnos un montón de medicamentos, pero yo me recuerdo que desde que empezamos a darle los medicamentos, él me dijo, mira, me dijo,
con ella vas a tener que andar un documento donde diga el diagnóstico de ella, porque ellos tienden como a decir cosas que no son, me dijo. Yo pasé eso con mi abuelo y él decía de que yo le robaba, que yo lo maltrataba, que lo tenía encerrado, y de hecho sí, ¿verdad? Me recuerdo que ella cuando la teníamos en la casa a veces se paraba y decía, auxilio, me tienen encerrada, me quiero ir. Entonces yo le decía, mami, ¿de verdad se quiere ir? ¿Y para dónde va a agarrar? Le decía yo, mami, ¿para dónde va a agarrar? Para mi casa. ¿Y cómo va a ser para irse? Me decía, en microbús, me decía. Ah, de verdad, le decía yo. Y la sacaba enfrente de la casa y empezaba a caminar, despacito, pero empezaba a caminar. De donde él veía que se alejaba, la iba a traer, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad que no se le olvida dónde vive? Pero era, o sea, fue bien difícil porque este doctor me dijo, tenés que andar ese documento, ¿verdad? Porque ellos inventan cosas. Sí. Y el medicamento era para que recobrara otra vez, o ya no, o ya con el diagnóstico ella ya no iba a recuperar. Eso, ¿verdad? Cuando a alguien le diagnostican demencia, eso va en aumento. O sea, no hay forma de retroceder. Era el medicamento que dejaron era como para mantenerla. Y quizás que no se hiciera, quizás que el proceso fuera un poco más lento. Entonces, me recuerdo que el medicamento que nos dio era para la esquizofrenia. Nos dio medicamento para dormir. Y nos dio para no me recuerdo si era para el Alzheimer, algo así el medicamento. Eran como 3 o 4 pastillas que nos dio. Pero, cuando se las empezamos a dar, mi mamá empezó a mejorar. Porque ella en la casa, me recuerdo que yo empecé a dormir con ella porque me daba miedo, ¿verdad? Decía yo, quiero ver que ella por lo menos esté tranquila. Pero no me dejaba dormir. No me quitaba las almohadas, ella se quería aventar de la cama y yo le tomé videos donde ella se avienta, ¿verdad? Y yo, o sea, en el proceso siento que tanto el paciente como quien lo cuida, o sea, se desgasta. Sí. Y yo me recuerdo que ya no aguantaba y le decía yo, mami, o sea, de verdad, duérmase. Acuéstese, y le ponía música, o le ponía oraciones y cosas así, pero ya como que eso no le gustaba. Apaga eso, apaga eso. Y nosotros seguíamos, ¿verdad? Pero quieras o no, o sea, a mí me daba miedo. Realmente yo le sentía miedo porque ella me ayudó con mis hijos desde que ellos estaban chiquitos, ella me los cuidaba. Y nunca me reprochó nada. Ella nunca me sacó en cara nada de lo que hacía por mí. Pero cuando ella se enfermó, sí lo hizo. Y yo me recuerdo que fue bien, o sea, para mí fue doloroso, ¿verdad? Porque yo siento que nunca le obligué a nada y cuando ella hizo las cosas, las hizo en su momento porque a ella le nació. Pero me recuerdo de que me reprochó un montón de cosas. Dijo que ella había dejado de cuidar a su esposo por venirse conmigo y que, o sea, había pasado un montón de tiempo lejos de él, ¿verdad? Y yo me recuerdo pero lo hacía de una forma que a mí me causó dolor, pero también me causaba miedo. Entonces dije yo, bueno, porque cabal, yo no sé si, por qué, pero cabal a las 3 de la mañana ella despertaba y se levantaba y hacía cosas que, Dios santo, yo decía, mami, ¿por qué hace eso, verdad? Porque hacía cosas que, o sea, alguien en su sano juicio no lo va a hacer. Nos veía y nos ultrajaba y y yo prefería no verle a la cara porque algo en ella, o sea, se veía, ¿verdad? Yo sentía feo. Entonces empecé, donde la veía que hacía cosas así, que me quitaba la almohada, no, dije yo, vaya a ser que le ponga la almohada en la cara. Yo dormida lloré, ¿verdad? Mejor no, ¿verdad? Entonces, como los cuartos sí están bien cerca, ¿verdad? Entonces, él ponía alarma para darle medicina y yo me fui a dormir a mi cuarto y ella se quedó en su cuarto.
Y yo ponía alarmas y llegaba, la iba a ver, pero casi no descansaba. Era bien difícil porque no dormía. Entonces, cuando ya le empezamos a dar el medicamento que ese doctor nos dio, nosotros empezamos a verle una gran mejoría. Empezó a conocernos. Ella se levantaba, ya comía. O sea, este proceso era simultáneo con las oraciones. ¿Fue después? ¿Fue antes? No, fue después. Fue después porque antes de eso ella, o sea, prácticamente no quería ni medicina, no quería comer, no, o sea, no quería ni vernos, era bien difícil, pero después de que nosotros tanto que la llevamos así a oraciones, luego la llevamos donde el doctor, o sea, siento que para mí es un milagro. Sí. Para mí es un milagro que mi mami ahora esté como está, porque está súper lúcida, empezó a conocernos, empezó a decir quiénes éramos, a hablar, se le veía su carita, que ya ella nos reconocía y se sentía cómoda con nosotros, aunque siempre decía, ¿verdad? Me quiero ir, pero ya era diferente. Le empezábamos a explicar el por qué ella estaba con nosotros. Mi hermano trabaja, pues no podía estar con él. Y yo igual, pues como ahí no vivo yo sola, tenía que ver al niño, no podía dejar a uno por irme con el otro, entonces de tenerlos ahí, ¿verdad? Todos, juntos. Como facilitaba las cosas, pero sí, ella fue mejorando mucho. Mis hermanas me ayudaban para que ella se fuera adaptando, se la llevaban un fin de semana una, un fin de semana otra, pero al final siento que eso a ella ya no le gustó. Cuando ella empezó ya a tener como más conciencia, me decía que no se quería ir. Entonces quería estar ahí, ¿verdad? Sí. Y mi hermano empezó a llevarla a la casa, pero solo en el día. La verdad que yo quedé con miedo. Quedé con miedo primero por el lugar, ¿verdad? Donde está ubicada la casa, porque ahí anteriormente decían que era un cementerio y yo me recuerdo que cuando se empezaron a construir esas casas, cuando empezaron a construir la colonia, yo me recuerdo que se veían en las paredes como cuando cuando abren los hoyos para meter las cajas, ¿verdad? Se veían los cortes. Entonces, en los bordos. Y me recuerdo también de que ahí cuando empezaron a construir dejaban como los cráneos la gente, quizás cuando escarbaban encontraban huesos y todo. Entonces yo quedé con el miedo de que mi mami... Es que, bueno, hasta la fecha el patio de la casa colinda con el cementerio. Entonces yo me recuerdo de que yo desde que pasó eso con ella, ni siquiera a mí me dan ganas de ir a dormir ahí, ¿verdad? Y porque quedé con el temor que cuando, o sea, mi mami estaba mejorando y la llevamos ahí. Retrocedía. Antes de que los hermanos llegaran a orar, era como un retroceso. Mi mami no quería ni siquiera entrar a la casa. Sí. Entonces quedé con ese temor. En el día sí, pero en la noche no quiero que mi mami se quede. Entonces mi hermano de día con él y en la noche nosotros lo recogemos siempre, ¿verdad? Pero... Y eso hasta la fecha. Hasta la fecha seguimos con eso, pero sí, para mí ella es un milagro. Todo el medicamento y todo lo que le dieron, que era solo para mantenerla, para hacer el proceso más lento y demás, no iba a causar lo que ahora ella es, sí. Que pasó, todo eso pasó. Sí. Ella ahorita no tiene demencia. El medicamento yo me recuerdo que como fue gradual, ¿verdad? Entonces la llevamos otra vez a consulta y el doctor me dijo, vaya, mira, si ella ya empieza como a reaccionar, dale la mitad y así de las 3 pastillas, ¿verdad? Y ya lo empecé a disminuir. Luego, bueno, ya no la llevamos a pasar consulta porque igual, o sea, los especialistas
es caro. Sí. Y el medicamento cada vez que llegábamos era, o sea... Igual caro. O sea, teníamos que hacer un gran sacrificio para deber de comprar la medicina, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo siento que siempre le pedíamos a la gente de que orara por ella. Y todos creo yo que, si usted se daba cuenta, orábamos por mi mami. Sí. Ahora que toca ese punto, recuerdo que en esa semana, es que esa última semana del año, de ese año, fue el momento, sí, más duro. Recuerdo que, bueno, ya les contamos que el 24, 25 lo que sucedió, y recuerdo que el 31, que lo pasamos en casa de mi suegra, esperamos a las 3 de la mañana, estaba todo, pues todos sus hijos, sus nietos, todos, y hicimos una rueda a esa hora, ella no hablaba nada, y alrededor de ella pues nos pusimos a orar, y sin ponernos de acuerdo, uno por uno fue pidiendo, pues haciendo su oración, y ella empezó a orar también, ¿verdad? Con nosotros. Fue la primera vez que oró después de todo el tiempo que pasó, ¿verdad? Que se negaba a ir a la iglesia, que no quería escuchar oraciones y todo eso. Fue la primera vez que oró. Recuerdo que tenían al perrito de ella ahí, que fue también extraño, no dejó de latir. Todo. Sentimos que se había metido a la casa, que lo sentíamos a la par. Y todos con los ojos cerrados orando. Recuerdo que fue una oración bastante larga y ella la oró completa, y cuando terminamos, no sé si recuerda que ella siguió orando y no paraba de orar. O sea, ella oró por mucho tiempo más. Sí. Y anterior a eso me recuerdo que yo le decía, mami, reza el Padre Nuestro, reza el Salmo 91. Es que no quiero, no puedo, no me acuerdo. Y no, era hablarle de Dios, era como que ella la alteraba, porque la alteraba. Sí. Y no dejaba que uno orara tampoco. Apaga eso, me decía, cuando le poníamos música. Para eso, no quiero oír eso. Entonces era bien raro. Realmente se vivió algo bien raro, difícil de creer, pero, o sea, solo uno, ¿verdad? Que vivió, realmente puede darse cuenta de que sí hay cosas que... la lógica no puede explicar. Sí, porque yo, de verdad, hay cosas que, o sea, en ese momento yo, o sea, ni cree uno, ¿verdad? Lo que está pasando, pero realmente pasó. Y solo uno que lo vivió lo puede contar, y alguien puede decir, eso es mentira, pero no. O sea, nosotros lo vivimos, y realmente creo que todos lo vivimos en ciertos momentos del proceso que pasó ella. Y verla ahora, o sea, yo le digo, mami, o sea, de verdad yo le doy gracias a Dios, porque usted es un milagro. Porque si usted hubiera seguido como estaba, creo que hasta yo estuviera... Ahora ella toma medicamento, o ya no toma medicamento. Dejé de darle el medicamento porque, claro, ¿verdad? En el momento que ella estaba mal, nosotros vimos el cambio. Fuimos viendo su mejoría, que, como le digo, para mí es inexplicable, porque, o sea, pasó de un punto de que no nos conocía, de ser unos desconocidos, y ella verla ahora y ver que, o sea, realmente está normal, totalmente normal. Entonces el medicamento se lo fui suspendiendo, porque igual ya cuando ya estaba bien y estar tomando medicamentos y ya ella estaba bien, o sea, ya no le sentía que ya no le daba otros efectos. Entonces empecé a suspenderle la medicina. Y hasta el momento, pues, quizás fueron como alrededor de quizás unos 5 meses que estuvimos dándole medicamento, y después ya no, ya le fuimos reduciendo hasta el punto de que ya no, ¿verdad? Entonces, por el momento solo toma medicamento para el azúcar, porque hace poco se la detectaron, ¿verdad? Sí. La presión, me dijeron que tenía presión, pero ella cada vez que iba a pasar consulta, como se le subía. Se ponía nerviosa.
Entonces yo le monitoreo la presión, porque igual, o sea, los medicamentos sí Ayudan en le una ayudan en cosa. una cosa, pero le afectan otra. Entonces trato la manera de lo menos posible darle medicamentos, ¿verdad? Ujú. Entonces, la del azúcar sí no he dejado de dársela porque igual se nos puso bien mal y al momento es la única medicina que ella toma y casi Ok, no se enferma de ninguna otra cosa, pues. sí. Entonces, Hoy sí. por hoy, entonces, su mamá, después de tener un diagnóstico de infarto cerebral, Sí, luego de decirle que demencia, tenía demencia, tener medicamentos para Alzheimer, para esquizofrenia. esquizofrenia muy duros, después de, de que ella no los reconocía ninguno, de ese comportamiento errático y demás. Ay, sí. Hoy por hoy, su mamá no toma ningún tipo de medicamento No, y está totalmente sana, los recuerda a todos, es sí, una persona normal. normal. Normal, realmente lo que me decía el doctor, ¿verdad? Uno, la ley de la vida esa es. O sea, va a llegar un momento en el que se va a morir, pero ya uno se muere de viejito, ¿verdad? Sí, Pero ella, prácticamente ella está bien, ella, pues ahí pasa viendo tele, ella cantando. Es sí, realmente una persona muy normal y algo que sí le digo, le doy gracias a Dios por eso, porque el diagnóstico que nos dijeron fue bien difícil y solo Dios realmente con ella, sí, porque no hay otra explicación, sí. no hay otra explicación, porque nosotros de tanto pedirle a Dios y yo le decía a Dios, no puede ser que mi mami termine así. O sea, ella ha sido una persona muy buena y yo no quiero verla así. Ay, era tan difícil verla. Este, eh, Se le veía, ¿verdad? Que era una persona que no estaba bien de la Sí, cabeza. Entonces yo decía, no. Y mi hija me decía, tranquilízate, mamá, porque, o sea, eso va a pasar. Pero sí, ahora la vemos y ella, es un milagro. sí, es un milagro. Es un milagro, mi mami. Es un testimonio de mucha fe, de Sí, mucha oración, de unión familiar, unión familiar. eh, de conocer a las personas que Dios puso también en el camino. Sí, Definitivamente esa iglesia, una iglesia de sala de casa, ¿verdad? sí, A donde ajá, se llegaba con ella. Personas muy humildes, pero de un corazón muy sí, entregado a Dios, que, que sí, sin congregarse en esa sí. iglesia, sin Nos abrieron las conocerla, puertas. abrieron las puertas, se prepararon, como usted dice, cuando les Sí, comentaron el estado de ella, dijeron, bueno, no la vamos a ver de inmediato, los que vamos a estar con ella y vamos a hacer oración con ella, vamos a estar en ayuno en y oración ayuno. para poder conocerla. Así fue, así lo Sí, hicieron y ellos pudieron ser testigos del milagro, ya la vieron sí, ellos la bien, la vieron. vieron entrar caminando a su iglesia, orar y todo, ¿verdad? Con ellos, la verdad es que muy agradecidos con esa Sí, iglesia. Y sí, definitivamente es una oración respondida, ¿verdad? sí. Ahí podemos ver el poder de la oración, Bri. Y Sí, de verdad, o sea, hubo mucha gente orando por ella. Y sí, la oración tiene un gran poder. sí. Sí. Bueno, Carito, muchísimas gracias por el tiempo, por haber venido, por habernos compartido ese testimonio. Yo de verdad quería poderlo grabar porque es precisamente lo que queremos hacer, contarle a las personas que están en casa, que nos ven en cualquier parte del mundo, que hay cosas que la lógica no puede explicar, ¿verdad? Que hay Así cosas es. más allá de lo cotidiano, ¿verdad? Y más allá incluso de los diagnósticos médicos, Sí. ¿verdad? Carito, si hoy por hoy usted tuviera que decirle algo a una persona que solo cree en aquello que puede ver, ¿qué le diría? Que sí realmente hay cosas que no se pueden explicar, Bri, pero la verdad que
con la ayuda de Dios todo es posible. O sea, porque sí, hay personas que no creen, pero nosotros que lo vivimos en carne propia, o sea, Dios tiene un poder que supera todo, pues. Sí. O sea, todo diagnóstico, realmente con el poder de Él, todo es posible. Amén. Así es. Bueno, una vez más, gracias por habernos acompañado, por estar aquí, Carito, por el tiempo. Y gracias a ustedes también que han visto este video hasta acá. Gracias por estar acompañándonos en este episodio. Recuerden que pueden vernos y escucharnos a través de Spotify, YouTube, Facebook. También tenemos ahí unos resúmenes en Instagram y en TikTok. Así que estamos por todos lados. Si ustedes tienen una historia que quieren contar y que no pueden acompañarnos aquí, pueden escribirla y enviarla a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Lógica Cero, o también pueden enviarla a través de nuestro correo electrónico. Solo colocan ahí logicacero.oficial@gmail.com y vamos a estar leyendo sus historias, sus testimonios en un episodio especialmente para eso. Gracias una vez más, Carito. Y esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo.